Ahora en eneva.com podrás encontrar tus tarjetas digitales mucho más baratas, hasta un 30% tanto para PlayStation, Nintendo o Xbox. Disponible tanto en España como en Latinoamérica. Visita el link de la descripción y descarga ya la nueva app. Y para comenzar, echarle un pequeño vistazo a la nueva tanda de juegos de Game Pass. Ya lo puse en la pestaña comunidad de este canal, por supuesto, pero en este caso quiero dejar una última reflexión, ya que esta es la última tanda de videojuegos que Game Pass nos va a traer este año, y es que de hecho acaba con juegos tan tochos como Mortal Kombat 11, como Tekken, que tiene la verdad que muy buena pinta, aunque es un juego de un corte más independiente, más barato y tal, pero bueno, lo tendremos ahí para comprobarlo por nosotros mismos. Amén de eso, por supuesto, llega Among Us, que más de uno se piensa, oye, pero si Among Us lo puedo jugar gratis por el móvil, pero no tienes el juego completo. Ahora llega la versión para consola, que viene con diferentes naves, con diferentes cositas, y bueno, también lo tendréis en el Game Pass para disfrutarlo. Por supuesto, también llegará mediante la nube. Además de eso, tenemos un montón de juegos bastante interesantes para los más pequeños, y es que la verdad que Microsoft incluso en esto lo ha pensado todo magníficamente bien. Y es que son navidades, chicos, y para los niños también tiene que haber videojuegos, y esto es básicamente lo que representa a Game Pass. Pensar en todos los públicos, pensar en darnos horas y horas de juego, sobre todo en estos meses que son las fiestas, son, en fin, cuando te ves con la familia, cuando te ves con los amigos, cuando incluso tienes más tiempo pues, por los puentes, por las vacaciones y demás. Y ahora pues es el momento de jugar muchos de esos videojuegos, y sobre todo cuando se trata también de juegos cooperativos, de lucha y demás, que son la verdad que una auténtica pasada. Y bueno, Game Pass, como digo, cierra el año de una manera excepcional, cierra el año con unos grandes videojuegos, y el año que viene os digo yo que seguramente sea incluso mejor que este para el servicio. En fin, ya lo veremos eso en las próximas fechas. De momento vamos a echarle un vistazo a la nueva generación que nos trae Microsoft. Vamos allá, vamos con un poco de toxicidad. Buenas, y de hecho Game Pass va a ser una plataforma perfecta, diría incluso que idónea, para contemplar el salto a la nueva generación. Y es que esperamos que este año 2022 sea el año en el que la nueva generación explote del todo, porque de momento hemos tenido algún que otro vistazo, pero de videojuegos que en líneas generales no nos desencajan tampoco que hubieran salido en generaciones anteriores, solo que por supuesto no aprovecharía pues lo poco que nos ha ofrecido esta nueva generación, que de momento ha sido pues tiempos de carga, FPS y todo lo demás. Muchas de esas cosas que de hecho ya se nos prometían en la generación anterior. De momento eso es casi lo único que nos ha aportado, y más de uno pues está con la mosca detrás de la oreja diciendo pues oye, a ver si ya llega plasmada en los videojuegos esta nueva generación, que veamos algo que no puedan tirar las viejas consolas. Pues eso de hecho va a llegar al Game Pass, va a llegar a Microsoft este próximo año 2022. Y es que de hecho, como vengo diciendo ya desde hace tiempo, Microsoft para 2022 apostará prácticamente todo a la nueva generación. Sus grandes videojuegos, sus first party, van a ser videojuegos que se lancen exclusivamente en nueva generación. Más allá de eso, ya sabéis que Microsoft no va a dejar tirados a los usuarios de Xbox One. Sin embargo, tendrán que jugar mediante la nube. La posibilidad la tendrán ahí para no perderse ninguna de esas experiencias. Por supuesto, si queréis disfrutar de la nueva generación, tendréis que dar el salto a ella mediante sus videoconsolas o, por supuesto, modernizando vuestro PC. Aunque hay que decirlo, la nueva generación de momento, sobre todo si nos centramos en Xbox, se ha visto sobre todo plasmada en Microsoft Flight Simulator, que es un videojuego que de hecho le cuesta mucho a los ordenadores, pero que sin embargo la Series S va que rula. Va la verdad que el juego estupendo, casi sin ninguna clase de problema, y ha tenido muy buenas valoraciones de los usuarios. Y ese milagro de videoconsola os digo yo que va a valer mucho la pena. Pero bueno, como digo, recapitulando, será Microsoft la que presente muchos de esos videojuegos y muchos saltos a los nuevos motores gráficos. Vamos de hecho a repasar algunos de esos videojuegos que entrarán en el Game Pass, que serán exclusivos de Xbox, unos totales, otros parciales, es decir, sobre todo me voy a centrar en sus first party y en un videojuego bastante importante que aprovechará el motor Unreal Engine 5, pero por supuesto ese motor
lo va a aprovechar seguramente mejor que nunca gracias a la potencia de la Xbox Series X. Y sí, la consola de los 12 teraflops, precisamente de la que muchos se reían, es la que este año ha presentado mejores resultados en buena parte de los videojuegos, cosa que se esperaba porque la potencia que te muestra la consola es sublime, es impresionante. De hecho, como se venía diciendo desde hace ya bastante tiempo, Xbox Series X es la consola más potente del mundo y su hermana pequeña, la Series S, no se queda atrás precisamente porque aprovecha las mismas tecnologías básicamente y va a soportar los mismos videojuegos durante los próximos años. Pero bueno, y el primer videojuego que quiero referenciar sobre todo esto es el Stalker 2, un videojuego que es una exclusiva temporal en Xbox. De hecho, se decía por ahí que sería una temporalidad de 3 meses, otros dicen por ahí que será de 6, la verdad que no lo sé, no pondría la mano en el fuego por ninguna clase de cifra en este caso de temporalidad, pero sin embargo lo que sí sabemos es que es una exclusiva temporal. Ahora eso sí, de hecho su estreno va a ser en Xbox y su estreno va a ser de hecho también en el Game Pass, y este videojuego lo quiero recalcar específicamente porque va a ser seguramente el primer gran juego que explote el Unreal Engine 5, y lo digo básicamente porque Stalker 2 va a ser un videojuego exclusivo de nueva generación. No llegará a Xbox One, no llegará a PlayStation 4, al menos por lo que son los anuncios que hemos tenido hasta la fecha. Si luego reculan o hacen alguna clase de trueque o engaño, pues ahí ya no tenemos nada que decir, pero es que este videojuego, tal como pinta, tal como se viene viendo desde hace tiempo y las últimas imágenes que nos han mostrado, lo que nos vienen diciendo básicamente es que va a ser un videojuego muy bestia, va a ser un videojuego muy tocho, va a ser un videojuego que explote bien ese motor gráfico, porque ya sabéis que Unreal Engine 5 se ha utilizado en otros videojuegos hasta la fecha, pero no en juegos exclusivos de nueva generación, o al menos en juegos exclusivos que, como quien dice, aprovechen pues esos gráficos, ese mundo vasto, ese mundo grande, que puedan, digamos, darnos un pequeño vistazo, que nos puedan decir, pues oye, la nueva generación va a tirar por este lado. De hecho, este videojuego Stalker 2, lo último que sabemos es que podría durarnos unas 100 horitas el juego. Ojito con eso, 100 horitas el Stalker 2, y de hecho va a ser un videojuego ambientado en mi casa, en Chernóbil. De hecho, voy diciendo que este videojuego también va a crear muchos adictos al Game Pass, porque es un videojuego, un caramelo muy bonito en el Game Pass. Como digo, no solo aprovecha la nueva generación, sino que además te va a dar para un montón de horas, y para esos streamings y demás va a ser un videojuego perfecto, porque es un juego que está muy enfocado a que pases miedo. Te lo voy diciendo desde ya, se enfoca mucho en la supervivencia, por supuesto, pero no es un shooter cualquiera. Vengo diciendo que este videojuego a mí me tiene cada vez la expectativa más alta. De hecho, incluso he sopesado comprarlo de salida, aunque de momento voy a ser prudente, lo jugaré en Game Pass, y si el videojuego me convence, pues por supuesto, sin dudarlo, me haré con él. Ya sabéis que podéis reservar este videojuego desde hace bastantes semanas. Yo de hecho que tengo cada vez más buenas vibraciones con él. Un videojuego del que de hecho no se está hablando demasiado y del que creo que debería de hablarse, sobre todo que Microsoft dé un paso en adelante, que Bethesda le dé un poco más de publicidad, es el Redfall. Redfall es un videojuego con el que cerraron el pasado E3 Microsoft. Cerró el pasado 3 con este videojuego, y de hecho dejó unas sensaciones bastante extrañas, porque la gente a día de hoy pues todavía no tiene muy claro el concepto del videojuego. Os lo recuerdo yo para los que seáis completamente nuevos, será un juego estilo mundo abierto, de hecho ambientado así como en un futuro con vampiros y demás, y este videojuego lo podrás jugar solo o en cooperativo. Que nadie se asuste, no es un Fortnite, no es un juego de ese estilo, no es un Battle Royale, es un videojuego que de hecho se está pensando para muchos y muchos años, y es un videojuego que te va a ofrecer pues una experiencia sobre todo pues de shooter, sobre todo de acción-aventuras, sobre todo de ese tipo de juegos que tanto le gusta a Arcane y con esa agilidad que tanto les caracteriza. Este videojuego también va a ser el primer gran exclusivo de Arcane en Xbox, porque ya sabéis que Arcane, al igual que todo el grupo Bethesda, Zenimax y demás, ya pasan a Microsoft, y ya los grandes videojuegos que lance Arcane, bueno, grandes y pequeños, todo va a ser exclusivo de Microsoft, y así que este va a ser también un primer gran vistazo a qué posibilidades pueden hacer ahí, porque Arcane siempre ha roto muchas veces los videojuegos en el sentido de que han ido un paso más allá, tanto que algunos se ha vuelto loco pues con los portales y esa clase de cosas. Pues en Arcane han hecho cosas muy del estilo desde hace ya tiempos inmemoriales, y este videojuego también es un exclusivo de nueva generación, no solamente exclusivo de Xbox y de su ecosistema, por supuesto, sino que además
será exclusivo de nueva generación. De momento, eso sí, hay que decir que al no tener nada de gameplay, en la ausencia de ese gameplay, de ese jugable, vamos a decirlo así, y de información muy limitada, porque de hecho lo más que tenemos son leaks, son informaciones de insiders, son alguna que otra filtración, como la que hubo de pequeñas imágenes, pero de un proceso de desarrollo que tenía ya más de año y medio. A falta de esas informaciones, estaría bien que Microsoft, insisto, antes del E3 lo enseñara de alguna manera a todo el público. Y es que hay que decirlo, este videojuego se lanza el próximo verano, se lanza en verano de 2022, no hay fecha estimada, es decir, podemos atisbar que será entre julio, septiembre, una cosita así, pero claro, al lanzarse en verano no veo lo más conveniente del mundo que esperen al E3 para mostrarlo. Yo entiendo que Microsoft hará pues un showcase, hará alguna clase de evento para darnos unas primeras impresiones de este videojuego que promete ser pues como una especie de Borderlands, vamos a decirlo así, una especie de Borderlands exclusivo de Xbox. No sé si irá un paso más allá, yo creo que sí, es un videojuego muy ambicioso por parte de Arkane, es un videojuego en el que ha puesto muchísima pasta, no lo perdáis de vista porque tiene muy buena pinta lo que puede salir de aquí. Ya veremos más adelante si nos traen alguna clase de noticias, pero yo entiendo que antes de la 3 algo deberíamos de ver de él. Y bueno, aparte de esto, recordad que Forza Motorsport no está anunciado oficialmente para el año que viene, pero a todas luces será un videojuego que veremos el próximo 2022. No sé si van a repetir la jugada de Forza Horizon 5 de presentarnos la de 3 y lanzarlo pues apenas unos meses más tarde. A mí de hecho lo que me vienen diciendo desde hace bastante tiempo de Forza Motorsport es que es un videojuego que se va a ver seguramente en la segunda mitad de año, ¿no? Pero segunda mitad de año abarca demasiado tiempo y segunda mitad de año pueden ser muchas cosas, pero aún así Forza Motorsport va a ser un salto bastante importante y tengo ganas de ver algo de él lo más pronto posible. Si Forza Horizon 5 a más de uno os ha dejado impresionado en su acabado gráfico, en su acabado visual, os tengo que decir que Forza Motorsport se va a ver mucho mejor que todo eso, al menos según lo que nos vienen diciendo, porque, insisto, Forza Horizon 5 es un juego intergeneracional, no aprovecha del todo las capacidades que la nueva generación podría haberle otorgado al videojuego. Sí que es verdad que incluso rompe con las posibilidades que tenía la Xbox One, el juego ese es un auténtico milagro. Pues Forza Motorsport se va a ver incluso mucho mejor que todo eso. Además, Tour 10, recordad que está trabajando en un nuevo motor gráfico, valga la redundancia. Este nuevo motor gráfico va a hacer que el juego dé un salto que vaya todavía mucho más allá. Será seguramente el primer gran referente dentro del género de conducción, porque en el género de conducción todo lo que hay anunciado, por lo menos que se sepa hasta la fecha, va a ser todo intergeneracional. Van a ser videojuegos que aprovechen pues esa Xbox One, esa PlayStation 4 y demás, y entonces no se va a poder ver el salto total que podría dar si fueran exclusivos de nueva generación. Forza Motorsport no tiene esos grilletes, no tiene esas ataduras de la anterior generación para progresar y ofrecernos pues una experiencia completamente diferente, una experiencia completamente nueva, y nos vienen diciendo de hecho desde hace bastante tiempo que el videojuego va a aprovechar pues nuevas tecnologías, sobre todo están investigando mucho ya no solo por el apartado sonoro sino lo que son las físicas, el contacto de los coches, que van a tener más puntos de colisiones que seguramente ningún videojuego que hayamos visto en consolas hasta ahora, y como digo va a ser muy interesante porque este videojuego, al igual que todo lo de Xbox, llega de día 1 al Game Pass. Eso sí, vengo avisando desde hace ya bastante tiempo, y es que este videojuego, que nadie se espere un Forza Horizon, que va a ser un videojuego que llame mucho la atención. Sí, lo llamará sobre todo por ese acabado final que tendrá el videojuego. Ya con Forza Motorsport 7 dejaron un acabado gráfico impresionante, pues en este caso incluso lo van a superar, así que eso seguramente sea lo que llama la atención, pero nadie se espere un Forza Horizon porque no es el enfoque que tiene esta franquicia. Y bueno, por último, por supuesto, Starfield. En este no me quiero tampoco explayar demasiado porque he hablado mucho de él y de hecho poquito a poco nos están llegando nuevas informaciones. Y hablando de Forza, yo siempre he denominado Starfield como el Forza Horizon 5 del próximo 2022. Alguno dirá, estás completamente loco. Vuelvo a contextualizarlo. Forza Horizon 5 ha sido un videojuego que a más de uno pues le ha hecho comprarse una Xbox. Sí, ha sido un videojuego vende consolas, esos llamados vende consolas que tantas veces se ha dicho.
ha sido ese el que ha llevado a mucha gente a comprarse una Xbox. El efecto Starfield va a ser literalmente el mismo. El primer gran juego de Bethesda, exclusivo de Xbox, exclusivo de su ecosistema. Ya sabéis que en el futuro Elder Scrolls 6 también será exclusivo de la marca Xbox, de la marca verde, de la marca tóxica. Pues en el caso de Starfield va a ser 3/4 partes de lo mismo. Además, recordad que Starfield va a traer un nuevo motor gráfico, va a traer el nuevo motor gráfico, o un renovado, mejor dicho, motor gráfico de lo que venía utilizando Bethesda hasta la fecha. También va a ser un juego exclusivo de nueva generación y eso va a ser un auténtico puntazo. Este videojuego se estrena el día 11 de noviembre del próximo año y es una fecha escrita en piedra. Que nadie tenga mucho miedo al lanzamiento de este videojuego porque está mucho más avanzado de lo que la gente se piensa, solo que hasta el E3 no lo vais a ver. Van a hacer la misma jugada que con Forza Horizon 5, curiosamente. Ya sabéis que Forza Horizon lo anuncian en el E3 de este mismo año y lo sacan este mismo año sin que hubiésemos visto absolutamente nada. Con Starfield va a pasar exactamente lo mismo, es la misma jugada. Incluso el juego sale en noviembre, en las mismas fechas, para que os hagáis una pequeña idea. Y este videojuego, como digo, va a hacer que muchísima gente opte por hacerse con una Xbox. Y eso lo voy diciendo desde ya, ni digo de suscripciones al Game Pass que puede disparar este proyecto, que como digo es el proyecto más ambicioso de Bethesda. Y este videojuego seguramente acabe marcando un antes y un después. Pero bueno, en próximos vídeos, si llegan nuevas informaciones, que seguramente hasta el mes de enero no tengamos ninguna novedad, os las iré comentando. Pero en fin, estos serían un poco a grosso modo los videojuegos que a mí más me llama la atención de cara a mostrar la nueva generación, sobre todo mediante Game Pass. 3 de ellos ya sabéis que son de Microsoft. Habrá más videojuegos de Microsoft que serán exclusivos de nueva generación, pero esto me parecen los 3 relevantes el próximo año. Stalker 2 no es un exclusivo total, llegará también a PlayStation 5, pero como primero sale en Xbox, pues por eso lo pongo un poco de referencia de Game Pass, de ver la nueva generación a través de ese servicio. Pero bueno, además ya sabéis que habrá muchos otros videojuegos y os invitaría que en la caja de comentarios pusierais cuáles son los que más os están llamando la atención. Pero por supuesto aquí lo que me he centrado es en hablar de nueva generación, en hablar de esos videojuegos que nos pueden sorprender, que nos pueden ofrecer ya digamos ese aspecto que tanto estamos deseando ver de la nueva generación y no tener que esperar pues otro año más a ver ese salto generacional que se nos prometió para el año 2020 y estamos ya camino del 2022. Pero bueno, ya sabéis también que como siempre a partir de aquí en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema, añadid todos los videojuegos que queráis, de estos cuál es el que más os llama la atención, y os invito también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.